Bienvenido a Sueña Inteligente. En este video exploraremos la manera de expresar tus necesidades sin reproches y de abrir tu corazón a la escucha. Te invito a que te suscribas y nos dejes un comentario si te gusta el contenido y quieres apoyarnos. Respira, acomódate y permite que tu mente se relaje. Lo que sientes pero no sabes nombrar. A menudo, en nuestras relaciones, sentimos emociones que no logramos identificar. Hay un malestar, un vacío o una inquietud que nos atraviesa, pero no encontramos palabras para describirlo. Esto no significa que estés confundido o que algo esté mal contigo, simplemente refleja la complejidad de la mente emocional humana. Muchos de nuestros sentimientos provienen de capas profundas de experiencias pasadas, recuerdos tempranos y patrones de apego que se activan de manera automática antes incluso de que la razón tenga tiempo de intervenir. Cuando no podemos nombrar lo que sentimos, la emoción busca expresarse de otras formas: tensión en el cuerpo, irritabilidad, silencios incómodos o incluso explosiones repentinas de enojo. Cada gesto, cada pensamiento que surge, es un lenguaje que tu mente utiliza para comunicar algo que aún no has traducido a palabras. Aprender a reconocer estas señales es como aprender un idioma nuevo, requiere paciencia, atención y práctica. Comenzar por observar cómo reaccionas en diferentes situaciones, qué sensaciones físicas acompañan tus emociones y qué pensamientos recurrentes surgen, es el primer paso para poner nombre a lo que sientes. Nombrar una emoción no es solo un ejercicio intelectual, es un acto de cuidado personal. Al identificarla, dejas de ser un observador pasivo de tu malestar y te conviertes en un participante activo de tu mundo interno. Decir siento miedo, siento tristeza o siento frustración no resuelve automáticamente la situación, pero sí abre un espacio de comprensión y gestión emocional. Cada emoción tiene un mensaje, un propósito que va más allá del simple impacto inmediato. Ignorarla o reprimirla solo profundiza la confusión y refuerza patrones de comportamiento automáticos que, a la larga, afectan tus relaciones. En la práctica, empezar a nombrar lo que sientes te permite conectar contigo mismo y, al mismo tiempo, con los demás. Cuando logras expresar una emoción con claridad, reduces la posibilidad de malentendidos y conflictos innecesarios. La otra persona puede responder de manera más adecuada y tú dejas de reaccionar desde la confusión para actuar desde la conciencia. Aprender a traducir tus emociones es también aprender a comunicar tus necesidades, a poner límites y a construir vínculos más auténticos. Por eso, la próxima vez que sientas un nudo en el pecho o un cosquilleo de inquietud que no puedes explicar, no lo ignores. Detente, respira y pregúntate, ¿qué estoy sintiendo realmente? Incluso si la respuesta llega en fragmentos, cada pequeño reconocimiento es un paso hacia la claridad emocional. Comprender lo que sientes es la base de toda relación sana, porque solo al conocer tu mundo interno puedes relacionarte con los demás sin perderte ni depender de fantasías o expectativas irreales. La necesidad de ser visto realmente. Todos llevamos dentro un deseo profundo y silencioso: ser vistos tal como somos. No la versión que mostramos al mundo para agradar, ni la máscara que usamos para encajar, sino esa parte auténtica, vulnerable y completa que pocas veces nos atrevemos a enseñar. Esta necesidad no es un capricho, es una necesidad emocional fundamental. Desde la infancia, buscamos reflejos en los ojos de otros que confirmen nuestra existencia, nuestro valor y nuestra identidad. Cuando ese reflejo es parcial, contradictorio o ausente, creamos estrategias para sobrevivir emocionalmente, escondemos partes de nosotros, adaptamos comportamientos y aprendemos a depender de señales externas para sentirnos completos. En las relaciones adultas, esta necesidad se hace evidente de maneras sutiles y poderosas. Buscamos personas que nos miren más allá de las palabras,
que perciban nuestros silencios y comprendan nuestras emociones sin que tengamos que explicarlas cada vez. Cuando sentimos que no nos ven, la frustración y la ansiedad crecen. Podríamos decir que amar y ser amado no es solo cuestión de contacto físico o compañía, es, en su esencia, el anhelo de ser reconocidos y validados en nuestra autenticidad. El problema surge cuando intentamos satisfacer esta necesidad mediante comportamientos indirectos, dramatizamos, buscamos aprobación, adaptamos nuestra personalidad o nos mostramos excesivamente complacientes. Todo esto puede generar vínculos superficiales o dependientes, porque la otra persona responde a la versión que mostramos, no a nuestra realidad interior. La paradoja es que mientras más tratamos de ser aceptables, menos visibles nos volvemos para quienes podrían vernos de verdad. Aprender a ser visto implica primero aceptarnos nosotros mismos. Reconocer nuestras emociones, nuestros deseos y nuestras heridas nos permite mostrarnos sin miedo. Requiere vulnerabilidad y la vulnerabilidad genuina siempre conlleva cierto riesgo, el miedo al rechazo, al juicio o a la incomprensión. Pero también es el camino para relaciones más auténticas, donde la conexión no se basa en expectativas idealizadas sino en la realidad compartida. Cuando permites que otros te vean de verdad, algo cambia en la dinámica de la relación, desaparece la tensión de tener que ser y aparece el espacio de poder ser. Esta presencia auténtica genera confianza, intimidad y cercanía. La persona que te observa sin filtros y te comprende sin condiciones se convierte en un espejo sanador, reflejando la verdad que a veces ni tú mismo alcanzas a ver. Por eso, prestar atención a esta necesidad es crucial. No se trata de exigir reconocimiento, sino de cultivar la claridad interna que te permite mostrarte sin máscaras. Cada gesto, cada palabra y cada silencio pueden convertirse en una oportunidad de ser visto y de ver al otro. En este intercambio, descubrimos que la conexión no se encuentra en cambiar a quienes nos rodean, sino en permitirnos existir dentro del vínculo. Cuando pides cariño, pero suena como reproche. A veces creemos que estamos expresando amor o necesidad, pero la otra persona lo recibe como crítica o reproche. Esto ocurre con más frecuencia de la que pensamos, y casi siempre tiene raíces en nuestras propias inseguridades y patrones emocionales. Pedir cariño parece algo natural y sencillo, pero nuestro lenguaje, nuestras emociones y los fantasmas de experiencias pasadas pueden teñir esa petición con matices que confunden al otro. Cuando sentimos que no recibimos suficiente afecto, tendemos a pedirlo de manera indirecta o cargada de frustración. Si me quisieras más, harías esto o nunca me escuchas son ejemplos de cómo la necesidad de cercanía puede disfrazarse de reproche. La mente está en tensión, por un lado, desea recibir validación, amor y atención, por otro, teme mostrarse vulnerable, teme que su necesidad incomode al otro. Esa mezcla de deseo y miedo transforma un simple pedido de cariño en una señal ambigua que puede generar conflicto en lugar de conexión. El patrón se refuerza con la historia de cada uno. Si de niños aprendimos que expresar emociones nos traía críticas, desatención o rechazo, ahora nuestra forma de pedir afecto estará impregnada de esa sombra. Sin darnos cuenta, nuestro tono, nuestras palabras e incluso nuestros gestos pueden parecer exigentes, acusatorios o cargados de resentimiento. Lo curioso es que la intención interna es amorosa, queremos ser vistos, aceptados y abrazados, pero la forma en que lo transmitimos es interpretada de manera distinta. Aprender a comunicar nuestras necesidades sin que suenen como reproches requiere conciencia emocional. Primero, reconocer la emoción que nos mueve, ¿es tristeza, miedo, inseguridad? Segundo, separar esa emoción de la expectativa de que la otra persona actúe de cierta manera. Y tercero, expresar nuestro deseo desde un lugar de claridad y apertura, me gustaría pasar más tiempo juntos, porque me hace sentir conectado contigo, en lugar de nunca estás conmigo.
Este cambio de enfoque no garantiza que la otra persona reaccione de manera perfecta, pero sí transforma la dinámica. La conversación deja de ser un campo de batalla y se convierte en un intercambio genuino donde ambos pueden escuchar, responder y ajustarse sin que la culpa o el reproche contaminen la interacción. Cuando logras pedir cariño sin reproche, algo profundo ocurre en la relación. La cercanía deja de depender de la tensión emocional y pasa a basarse en comprensión mutua. Se abre un espacio donde las emociones pueden fluir sin máscaras ni defensas, donde ambos pueden sentirse seguros para mostrar sus necesidades reales. Y, paradójicamente, cuanto más auténtico eres en tu petición, más probable es que recibas el cariño que buscas de manera genuina, sin conflictos ni malentendidos. La diferencia entre necesidad y carencia. En nuestras relaciones, a menudo confundimos necesidad con carencia, y esa confusión puede generar tensiones, malentendidos y emociones intensas que parecen fuera de control. La necesidad es una expresión natural de nuestra humanidad. Todos necesitamos afecto, compañía, apoyo y cercanía. La carencia, en cambio, nace de una sensación de vacío que arrastra historias pasadas, miedos no resueltos y expectativas desmedidas. Entender esta diferencia es un paso fundamental para relacionarnos de manera más saludable y consciente. La necesidad surge de un deseo genuino de conexión y bienestar mutuo. Por ejemplo, querer que tu pareja te escuche después de un día difícil es una necesidad emocional básica. Es un pedido que no busca castigar ni manipular, sino compartir un momento de intimidad y cuidado. La carencia, en cambio, está teñida de miedo y ansiedad. Buscas atención o afecto para llenar un hueco interno, y cualquier respuesta insuficiente se percibe como rechazo o fracaso. Allí es donde aparecen los reproches, las discusiones y la sensación de que nunca es suficiente. El origen de la carencia suele estar en la infancia. Si de pequeños no recibimos consistencia afectiva, límites claros o validación emocional, aprendemos a cubrir ese vacío en la adultez buscando afuera lo que no fue suficientemente dado. Así, dos personas con necesidades legítimas pueden chocar si una de ellas actúa desde la carencia. Lo que para una es un pedido natural, para la otra se siente como presión, crítica o dependencia. La clave está en la conciencia. Antes de reaccionar, podemos detenernos y preguntarnos, ¿estoy expresando una necesidad auténtica o estoy actuando desde la carencia? Separar estas dimensiones requiere introspección, autoobservación y honestidad emocional. No se trata de reprimir lo que sentimos, sino de reconocer nuestras motivaciones internas y comunicar de manera clara y respetuosa. Cuando aprendemos a distinguir entre necesidad y carencia, nuestras relaciones cambian. Dejamos de vivir en ciclos de insatisfacción y conflicto y empezamos a cultivar intercambios más equilibrados, donde ambos pueden dar y recibir desde un lugar de abundancia emocional, no de falta. La conexión deja de depender de llenar vacíos internos y pasa a basarse en compartir y crecer juntos, respetando los límites y la autonomía de cada uno. Comprender esta diferencia también fortalece nuestra autoestima y nuestra capacidad de autocuidado. Reconocer que no somos incompletos ni defectuosos nos permite pedir lo que necesitamos sin miedo, recibirlo con gratitud y ofrecerlo con libertad. Y así, la relación deja de ser un campo de batalla emocional y se convierte en un espacio seguro, donde las necesidades se expresan con claridad y las carencias pierden poder sobre nuestras decisiones y emociones. La mente que interpreta más de lo que oye. En nuestras relaciones, gran parte de los conflictos no surge de lo que realmente se dice, sino de cómo nuestra mente interpreta cada palabra, cada gesto, cada silencio. Nuestro cerebro es un narrador constante, no se conforma con recibir información, sino que la completa con suposiciones, recuerdos pasados, miedos y expectativas. Así, lo que escuchamos raramente es solo lo que se dijo,
siempre viene acompañado de nuestra interpretación personal. Imagina una conversación simple. Tu pareja dice hoy estoy cansado. La mente puede escuchar la frase y, casi automáticamente, añadir significados que no estaban allí. No le importo lo suficiente, me está evitando, me critica sin decirlo. La frase original era neutra, pero tu interpretación la transforma en un mensaje cargado de emoción y conflicto. Este fenómeno es natural y ocurre en todos los vínculos humanos, no es un defecto individual, pero puede generar malentendidos si no somos conscientes de él. Lo curioso es que estas interpretaciones se construyen en gran medida a partir de nuestra historia personal. Cada rechazo pasado, cada herida emocional no resuelta, colorea nuestra percepción. Así, un simple comentario puede activar recuerdos de abandono, traición o humillación, amplificando su impacto y haciendo que reaccionemos con intensidad desproporcionada. La mente no solo escucha, también traduce y muchas veces añade narrativas que no corresponden con la intención del otro. Aprender a diferenciar lo que se dice de lo que nuestra mente añade es un ejercicio de atención y autoconciencia. Implica detenerse un instante antes de reaccionar y preguntarse, ¿esto que siento viene de lo que realmente escuché o de lo que interpreté? Esta pausa puede reducir la ansiedad, los conflictos y los malentendidos, permitiéndonos responder con claridad y no desde la reactividad. Además, comprender que todos interpretamos más de lo que escuchamos nos ayuda a ser más compasivos con los demás. Sus reacciones no siempre reflejan la intención real, sino la interpretación de sus propias experiencias y heridas. Al asumir esto, podemos comunicarnos con mayor paciencia, validar emociones sin asumir culpas y construir un vínculo más seguro. La mente que interpreta más de lo que oye no es enemiga, es una herramienta poderosa si aprendemos a usarla. Nos protege, nos alerta, nos conecta con nuestras emociones. Pero también nos puede atrapar en un laberinto de suposiciones. El reto está en observar estas interpretaciones, reconocerlas y decidir conscientemente cuándo seguirlas y cuándo soltarlas. Solo así podremos escuchar de verdad, comprender sin distorsiones y crear relaciones donde la claridad y la comprensión mutua sean la base, en lugar del ruido que nuestra mente añade sin querer. El miedo a pedir lo que necesitas. A menudo, en las relaciones, sentimos una voz interna que nos dice que no debemos pedir lo que necesitamos. Ese miedo es más común de lo que creemos y tiene raíces profundas en nuestra historia emocional. Desde niños, aprendemos que ciertas necesidades no siempre serán aceptadas o satisfechas. Puede que nuestros cuidadores no respondieran de manera consistente, que nos castigaran por expresar emociones, o que nos enseñaran que pedir ayuda es un signo de debilidad. Esa experiencia temprana se convierte en un patrón inconsciente que nos sigue en la vida adulta. Cuando aparece este miedo, tendemos a silenciar nuestras necesidades, a asumir que otros deberían adivinarlas, o a esperar que sean satisfechas sin decir nada. Esto genera frustración, resentimiento y desconexión emocional. Por ejemplo, puedes sentir hambre de afecto, apoyo o validación, pero no pedirlo por miedo a ser rechazado, a parecer necesitado o a cargar al otro con tus emociones. La mente anticipa el posible rechazo y, para protegerte, bloquea la petición antes de que salga de tus labios. Lo paradójico es que al no expresar nuestras necesidades, también saboteamos la posibilidad de recibir lo que deseamos. La otra persona no puede responder a lo que no conoce. Cada silencio refuerza la sensación de que nadie me entiende o no merezco ser cuidado, y la espiral continúa. Este patrón es especialmente intenso en personas con apego ansioso o evitativo, pero puede afectar a cualquiera que haya aprendido a reprimir sus emociones por miedo a la desaprobación. Superar este miedo requiere un ejercicio de valentía consciente y de autoconocimiento. Implica reconocer primero tus necesidades, ponerles nombre y aceptar que son legítimas.
Luego, se trata de expresarlas de manera clara, sin culpas ni reproches, pero con firmeza y autenticidad. Pedir lo que necesitas no significa imponer, sino comunicar tu realidad emocional y dar la oportunidad a otros de responder de manera genuina. El proceso también exige tolerar la vulnerabilidad y aceptar que no siempre obtendrás exactamente lo que deseas. La clave está en la intención. Expresar tus necesidades es un acto de honestidad contigo mismo y con los demás, y fortalece la conexión emocional al permitir que el vínculo se base en la claridad y no en suposiciones. Poco a poco, pedir lo que necesitas se convierte en un hábito liberador. La mente empieza a confiar en que tus necesidades importan, que tu voz tiene valor y que establecer límites claros no rompe relaciones, sino que las profundiza. En el espacio donde antes había miedo, surge un terreno seguro donde el afecto, la comprensión y el respeto pueden florecer. Aprender a pedir es aprender a amarte y a amar con mayor conciencia, transformando tus relaciones de adentro hacia afuera. La incomodidad de recibir amor. Recibir amor puede ser tan desafiante como darlo. Aunque parezca contradictorio, muchas personas sienten incomodidad, desconfianza o incluso culpa cuando alguien les ofrece afecto, cuidado o atención. Esta reacción suele tener raíces en experiencias tempranas donde el amor no fue constante, seguro o incondicional. Tal vez fuiste cuidado de manera intermitente o aprendiste que mostrar vulnerabilidad atraía castigo, indiferencia o rechazo. De adulto, esa memoria emocional se activa cada vez que alguien intenta acercarse genuinamente. La incomodidad puede manifestarse de formas sutiles, evadir abrazos, minimizar cumplidos, cambiar de tema cuando alguien expresa aprecio o incluso generar conflictos sin razón aparente. Internamente, la mente puede susurrar pensamientos como no merezco esto, me están usando o si me acerco demasiado, me van a lastimar. Aunque conscientemente deseemos conectar, la emoción automática nos retrae y crea una barrera invisible entre nosotros y quienes nos quieren. Este patrón también está relacionado con los estilos de apego. Los apegos ansiosos pueden sentir que nunca es suficiente y dudar de la sinceridad del amor recibido, mientras que los apegos evitativos tienden a alejarse para mantener el control y no depender emocionalmente. Sin embargo, incluso quienes tienen apego seguro pueden experimentar incomodidad en ciertas circunstancias, especialmente cuando la intensidad del afecto supera sus expectativas o su zona de confort emocional. Superar esta incomodidad implica un trabajo consciente de aceptación y autoexploración. Es fundamental reconocer que el amor recibido no amenaza tu independencia ni tu valor, y que aceptar afecto no significa debilidad ni deuda. Observar las emociones que surgen al recibir amor, inseguridad, culpa, miedo, permite desactivarlas poco a poco y reemplazarlas con la sensación de merecimiento. Cada acto de apertura se convierte en un pequeño triunfo. Permitir que alguien te abrace, aceptar un cumplido o escuchar palabras de aprecio sin desviar la atención refuerza la confianza emocional. Aprender a recibir amor también implica práctica en la reciprocidad consciente. Cuando das y recibes de manera equilibrada, el vínculo se fortalece y las relaciones dejan de basarse en miedo, obligación o deuda emocional. La incomodidad disminuye a medida que comprendes que ser amado es un derecho humano básico, no un privilegio que debas ganar. Con el tiempo, aceptar amor se convierte en un hábito que expande la sensación de seguridad, bienestar y conexión auténtica. Ya no hay necesidad de retraerse ni de cuestionar la intención de los demás. Tu corazón empieza a reconocer que mereces ser cuidado y que abrirte al afecto enriquece tus relaciones, tu autoestima y tu capacidad de amar con conciencia y plenitud. ¿Cómo expresar límites sin culpa? Establecer límites no es un acto de egoísmo ni un rechazo a los demás, es un acto de respeto hacia ti mismo y hacia tus relaciones.
Sin embargo, muchas personas sienten culpa o miedo al hacerlo, como si cada no o cada límite fuera una amenaza para el vínculo. Esa sensación tiene raíces profundas. En la infancia, quizá aprendiste que decir no provocaba enfado, rechazo o desaprobación, y de adulto, esa memoria emocional se activa cada vez que intentas marcar un espacio propio. Los límites son esenciales para una relación sana. Definir lo que toleras, lo que te incomoda y lo que necesitas para sentirte bien evita la acumulación de resentimiento, frustración o ansiedad. Cuando no los expresas, la mente se siente atrapada y el vínculo se distorsiona porque las expectativas no se comunican claramente. A menudo, esto genera malentendidos, interpretas la reacción del otro como un ataque, cuando en realidad es la consecuencia de tu silencio. Expresar límites sin culpa comienza por reconocer que tus emociones y necesidades son válidas. No necesitas justificar cada límite con largas explicaciones, la claridad y la firmeza son más efectivas que la culpa o la defensiva. Frases simples, como esto no me funciona o necesito esto para sentirme bien, son poderosas y muestran respeto tanto por ti como por el otro. La clave está en comunicar desde la calma y la conciencia, no desde la reacción emocional. También es útil entender que la culpa muchas veces es una alarma interna, señala que estás rompiendo patrones antiguos donde cedías por miedo al rechazo. En lugar de ignorarla, obsérvala, reconoce su origen y sigue adelante. Cada vez que estableces un límite consciente, entrenas a tu mente y a tu cuerpo para aceptar que tu bienestar es una prioridad legítima. Otro aspecto crucial es la consistencia. Los límites funcionan mejor cuando son claros y constantes. Cambiarlos según el ánimo o las expectativas ajenas genera confusión y aumenta la ansiedad. Al mantenerlos, enseñas a los demás a respetar tu espacio y a ti mismo a confiar en tu criterio. Con la práctica, establecer límites deja de ser intimidante. Te das cuenta de que puedes mantener la conexión afectiva sin sacrificar tu paz interior y que decir no o marcar un límite no disminuye tu amor ni el cariño de los demás. Al contrario, fortalece la relación porque ahora existe honestidad, claridad y respeto mutuo, creando vínculos más sólidos y equilibrados donde ambos se sienten seguros y comprendidos. El arte de escuchar sin defenderse. Escuchar no es solo oír palabras, es sumergirse en el otro, en su mundo emocional y en sus intenciones, sin saltar inmediatamente a defenderte o justificarte. En la mayoría de las relaciones, nuestra primera reacción al escuchar algo que nos afecta es activar la defensa, explicar, contradecir, proteger nuestro ego. Pero cada vez que hacemos esto, cerramos la puerta a la comprensión profunda y al vínculo genuino. Aprender a escuchar sin defenderse es una práctica que transforma la manera en que nos relacionamos y nos hace más conscientes de nuestros propios patrones emocionales. El primer paso es reconocer la urgencia de la respuesta defensiva. Esa reacción automática surge de la infancia, cuando necesitábamos protegernos del juicio o el rechazo. Nuestro cerebro interpreta cualquier crítica o señal de desacuerdo como una amenaza y activa defensas internas que nos impiden recibir el mensaje con claridad. Observar esta reacción sin juzgarla es clave. Aceptar que nuestra mente quiere protegernos nos permite pausar antes de contestar y abrir espacio para la escucha consciente. Escuchar sin defensas requiere atención plena. No se trata solo de callar, sino de enfocarte en lo que la otra persona dice, cómo lo dice y qué emociones lo acompañan. Nuestras emociones colorean la percepción y muchas veces escuchamos lo que creemos que nos están diciendo, no lo que realmente dicen. Al observar la información de manera neutral y sin juzgar, podemos responder desde la comprensión, no desde la reacción automática. Otro aspecto fundamental es separar el contenido de la intención. Muchas veces interpretamos palabras como ataques personales, cuando en realidad reflejan frustración, miedo o necesidad del otro.
Reconocer esto reduce la urgencia de defendernos y nos permite conectar con la verdadera emoción detrás de las palabras. Escuchar así no significa aceptar todo sin límite, significa comprender primero, para luego responder con claridad y respeto. Finalmente, la práctica constante cambia la dinámica de las relaciones. Escuchar sin defensas genera confianza, reduce conflictos innecesarios y fortalece el vínculo. Las personas sienten que las percibes y las valoras, y tú desarrollas paciencia y perspectiva. Cada conversación se convierte en un espacio seguro donde ambos pueden expresarse sin miedo, y tu mente aprende a pausar, observar y responder desde la conciencia, en lugar de reaccionar desde el patrón automático. ¿Por qué discutís por lo que no es el problema real? A menudo, en medio de una discusión con alguien que amamos, sentimos que el conflicto gira en torno a palabras, gestos o situaciones concretas. Pero la verdad es que casi nunca el problema real es lo que vemos en la superficie. Detrás de cada reproche o comentario hiriente hay emociones profundas, necesidades no expresadas y recuerdos antiguos que se activan automáticamente sin que lo notemos. Comprender esto es un paso crucial para mejorar la comunicación y la conexión en cualquier relación. Cuando alguien reacciona de manera intensa a algo aparentemente trivial, no es la acción en sí la que provoca la reacción, sino lo que esa acción despierta en su interior. Puede ser miedo al abandono, sensación de injusticia, recuerdos de traiciones pasadas o la acumulación de frustraciones que no han sido atendidas. Cada persona lleva consigo un historial emocional que colorea cómo percibe lo que sucede en el presente. Por eso, en lugar de pelear contra la superficie del conflicto, la frase, la acción o el objeto de discusión, conviene mirar qué emoción subyacente lo está generando. Nuestro estilo de apego influye mucho en estas dinámicas. Las personas con apego ansioso pueden interpretar cualquier desacuerdo como rechazo o abandono, aumentando su intensidad emocional. Quienes tienen apego evitativo, en cambio, perciben la cercanía y los conflictos como invasión o presión y suelen alejarse. La mente anticipatoria, entrenada para protegernos del daño, a veces genera patrones automáticos que nos llevan a discutir por cosas que, en realidad, no son importantes. Incluso la ansiedad por prever lo que ocurrirá puede hacernos reaccionar antes de escuchar con atención. Otro factor crítico es la comunicación inconsciente. Frecuentemente, decimos cosas sin ser plenamente conscientes de cómo serán interpretadas, y escuchamos a otros filtrando sus palabras a través de nuestras expectativas, heridas y miedos. Esto provoca malentendidos y resentimientos que se acumulan, haciendo que las discusiones parezcan surgir de nada. La clave está en reconocer que la superficie de la disputa rara vez refleja la verdadera necesidad que busca satisfacerse. Aprender a identificar estas capas ocultas requiere paciencia y observación. Antes de responder, es útil preguntarse, ¿qué emoción se esconde detrás de esto? ¿Qué necesita realmente esta persona? ¿Estoy reaccionando a lo que pasó o a lo que temo que pase? Escuchar activamente, sin juzgar, y explorar las emociones que subyacen a la situación, puede transformar la intensidad de la pelea en un espacio de conexión y comprensión. Cada desacuerdo se convierte en una oportunidad para conocerse más a uno mismo y al otro, siempre que logremos mirar más allá de lo aparente y atender la raíz del conflicto, y no solo sus síntomas. Incluso un simple gesto de atención y validación puede calmar emociones desbordadas, evitando que pequeñas diferencias se conviertan en grandes heridas. La emoción primaria versus la reacción secundaria. En nuestras relaciones, gran parte de los conflictos surge de no distinguir entre lo que sentimos en realidad y cómo reaccionamos a esos sentimientos. La emoción primaria es esa chispa inicial, miedo, tristeza, alegría, frustración o ansiedad. Es auténtica, inmediata y tiene un mensaje claro para nosotros, nos indica que necesitamos, que nos importa o que nos está afectando.
La reacción secundaria, en cambio, es la respuesta que nuestra mente construye a partir de esa emoción primaria. A menudo está filtrada por experiencias pasadas, miedos, creencias o patrones de apego. En otras palabras, no siempre reaccionamos al momento presente, sino a lo que nuestra historia emocional nos hace esperar. Por ejemplo, imagina que tu pareja olvida un compromiso importante. La emoción primaria podría ser tristeza, desilusión o sentirte no valorado. La reacción secundaria podría ser un reproche explosivo, un silencio rígido o incluso buscar venganza emocional. Si no identificamos la diferencia, terminamos castigando a otros por sentimientos que en realidad nacen dentro de nosotros y que podrían tener poco que ver con la situación concreta. Esto es especialmente común en relaciones donde los apegos inseguros predominan. El apego ansioso intensifica la reacción y el apego evitativo tiende a reprimir la emoción primaria hasta que estalla de forma inesperada. Comprender esta distinción permite generar un espacio entre sentir y actuar. Al notar primero la emoción primaria, podemos preguntarnos, ¿qué estoy sintiendo realmente y qué necesito para que esta emoción sea atendida? Solo después de reconocerla podemos elegir cómo responder de manera consciente en lugar de reaccionar automáticamente. Esto transforma los conflictos en oportunidades de conexión, aprendizaje y empatía. Otro ejemplo cotidiano puede ser un desacuerdo sobre cómo pasar el fin de semana. La emoción primaria podría ser simplemente frustración por no compartir tiempo de calidad, mientras que la reacción secundaria se manifiesta como sarcasmo, críticas o silencios prolongados que escalonan la tensión. Si aprendemos a identificar la emoción real, podemos expresar nuestra necesidad de cercanía con claridad y sin dañar al otro, evitando que pequeños malentendidos se conviertan en heridas emocionales profundas. La práctica constante de observar la diferencia entre emoción y reacción fortalece la regulación emocional, mejora la comunicación y nos ayuda a construir vínculos más seguros. Con el tiempo, incluso los desencuentros más intensos se vuelven espacios de aprendizaje y crecimiento, porque comenzamos a responder desde la claridad y la conciencia, no desde la reacción automática. Reconocer nuestras emociones primarias es, en esencia, un acto de autocompasión, nos permite validar lo que sentimos y elegir conscientemente cómo amar y relacionarnos. El lenguaje silencioso del cuerpo. Nuestro cuerpo habla incluso cuando no pronunciamos una palabra. Cada gesto, postura, respiración y tensión es un mensaje que revela lo que sentimos, a menudo antes de que nuestra mente consciente lo reconozca. En las relaciones, aprender a leer este lenguaje silencioso puede marcar la diferencia entre malentendidos y conexión genuina. No se trata solo de lo que decimos, sino de cómo nos mostramos al mundo, un hombro encorvado, un movimiento nervioso de manos, un suspiro largo, todo comunica emociones que las palabras a veces ocultan. Por ejemplo, cuando alguien se siente herido, puede cerrar los brazos o alejar el cuerpo. No siempre dirá me duele lo que hiciste, pero su postura, el tono de voz y la respiración delatan el malestar. La mente consciente puede ignorarlo o interpretar mal esas señales, generando conflictos innecesarios. El cuerpo, en cambio, es honesto, registra cada miedo, ansiedad, deseo o frustración y lo refleja en movimientos, gestos y microexpresiones que, si sabemos observar, nos dan información invaluable sobre lo que realmente ocurre en nuestro interior. Otro ejemplo cotidiano es la tensión en una conversación difícil. Mientras intentamos mantener la calma verbal, la mandíbula se aprieta, los hombros se elevan, el corazón se acelera. Esa es la emoción primaria manifestándose a través del cuerpo. Si aprendemos a notar estas señales, podemos reconocer nuestra propia incomodidad antes de reaccionar impulsivamente. Respirar, relajarnos conscientemente y conectar con lo que sentimos nos permite responder con claridad en lugar de actuar desde la reacción secundaria.
El lenguaje corporal también refleja patrones de apego y experiencias pasadas. Alguien con apego ansioso puede mostrar signos de inquietud constantes, balanceo, movimientos de manos, miradas que buscan aprobación. Alguien con apego evitativo puede retraerse físicamente, crear distancia y minimizar contacto visual. Reconocer estos patrones en nosotros mismos y en los demás no es para juzgar, sino para comprender y generar comunicación más consciente. Practicar la observación del cuerpo fortalece la empatía y la conexión emocional. Cuando aprendemos a leer y responder a estas señales, podemos anticipar necesidades, reducir malentendidos y cultivar vínculos más profundos. Cada gesto, cada respiración, cada tensión es un mensaje que nos recuerda que la comunicación no es solo verbal, nuestro cuerpo nos habla constantemente, y aprender su lenguaje es abrir una puerta hacia relaciones más auténticas y conscientes. La importancia del ritmo emocional. Las emociones no son estáticas, fluyen como olas, suben y bajan, cambian de intensidad y velocidad. Cada persona tiene su propio ritmo emocional, una especie de pulso interno que determina cómo responde a los acontecimientos, a los demás y a sí misma. Reconocer y respetar este ritmo es fundamental para vivir relaciones más sanas y para entendernos mejor. No se trata de suprimir emociones ni de dejar que nos controlen, sino de observar cómo llegan, cuánto duran y cómo se disipan, para no quedar atrapados en patrones reactivos que nos desgastan. Cuando aprendemos a escuchar nuestro ritmo emocional, empezamos a notar que ciertas emociones se presentan como advertencias, ansiedad antes de una situación importante, tristeza cuando necesitamos atención o descanso, enojo cuando se violan nuestros límites. Estas señales, aunque incómodas, son oportunidades para reconectar con nosotros mismos antes de actuar. Ignorarlas o reprimirlas no hace que desaparezcan, solo las hace más persistentes y difíciles de manejar, y a menudo afectan nuestras relaciones sin que nos demos cuenta. En la vida cotidiana, el ritmo emocional también se refleja en la manera en que nos comunicamos. Una conversación puede tensarse si alguien está en un pico emocional y la otra persona en calma. La clave está en aprender a sincronizar estos ritmos, esperar, respirar, permitir que cada emoción se estabilice antes de responder. Esto no solo mejora la claridad en la comunicación, sino que evita conflictos innecesarios y favorece la intimidad auténtica. Además, nuestros vínculos reflejan y amplifican este ritmo. En una pareja, familia o amistad, las emociones se entrelazan. La calma de uno puede suavizar la ansiedad del otro, la irritabilidad de alguien puede disparar reacciones automáticas en los demás. Ser consciente de estos ciclos nos permite actuar con más presencia, empatía y compasión, en lugar de reaccionar mecánicamente desde viejas heridas o patrones de apego. Practicar la atención a nuestro ritmo emocional requiere tiempo y observación, pero sus beneficios son profundos. Nos ayuda a reconocer cuando necesitamos espacio, cuando necesitamos apoyo, cuando podemos abrirnos sin miedo. Nos permite modular nuestra intensidad emocional, evitar la sobrecarga y sostener relaciones más equilibradas. En última instancia, comprender nuestro propio ritmo emocional y el de quienes nos rodean es un acto de cuidado, tanto para nosotros mismos como para nuestras relaciones, y nos enseña que la paciencia y la presencia son tan poderosas como cualquier palabra que podamos decir. ¿Cómo regularte antes de hablar? Hablar es mucho más que emitir palabras, es un acto que lleva consigo nuestra historia emocional, nuestras heridas y nuestras expectativas. Muchas veces, reaccionamos antes de pensar, dejamos que la emoción dicte lo que decimos, y eso genera malentendidos, conflictos y resentimientos que podrían haberse evitado. Aprender a regularte antes de hablar no significa contener tus sentimientos o fingir que estás tranquilo, significa darte un espacio consciente para respirar, observar lo que sientes y elegir cómo quieres expresarlo.
Cuando nos enfrentamos a un momento emocionalmente intenso, nuestro cerebro tiende a priorizar la respuesta rápida sobre la reflexión. La amígdala, el centro de nuestras emociones, se activa y puede secuestrar la racionalidad de la corteza prefrontal. Eso explica por qué, en medio de la ira, la frustración o la tristeza, solemos decir cosas de las que luego nos arrepentimos. El primer paso para regularnos es reconocer este proceso, observar cómo la emoción sube, cómo se intensifica y cómo afecta nuestra manera de percibir la situación. Respirar profundamente, contar mentalmente hasta 10 o incluso tomarte un momento para mirar a tu alrededor y reconectar con tu cuerpo son técnicas simples pero poderosas. Nos ayudan a recuperar el control del timón emocional y a que nuestras palabras no sean proyectiles, sino puentes que acercan, aclaran o resuelven. La pausa antes de hablar también nos permite considerar la intención detrás de nuestras palabras. Queremos comunicar un hecho, expresar un sentimiento, pedir algo, defendernos o solo descargar nuestra frustración. Regularse antes de hablar es especialmente importante en relaciones cercanas. Las personas que amamos son espejos de nuestras emociones. Cada palabra, cada tono, cada pausa impacta y puede resonar durante días. Aprender a modular nuestra expresión no significa perder autenticidad, sino proteger la conexión y fomentar la comprensión mutua. Incluso en conflictos inevitables, podemos elegir cómo entrar en ellos, desde la calma y la claridad, en lugar de desde el impulso y la reactividad. Con el tiempo, esta práctica de autorregulación transforma la dinámica de nuestras relaciones. Nos volvemos más conscientes de nuestros patrones de comunicación, más empáticos con los demás y más capaces de expresar lo que realmente necesitamos sin herir ni imponernos. Nos enseñamos a respetar nuestro propio espacio interno y el de los demás, y descubrimos que a veces el silencio estratégico y la pausa consciente son más valiosos que cualquier argumento. En definitiva, regularte antes de hablar es un acto de respeto, inteligencia emocional y cuidado profundo hacia ti mismo y hacia quienes te rodean. Cuando callas para mantener la paz. Hay momentos en la vida en los que preferimos callar. No porque no tengamos opinión, sino porque sentimos que hablar podría encender un conflicto, herir a alguien que amamos o desestabilizar una relación. Este silencio que elegimos para mantener la paz puede parecer un gesto de madurez y autocontrol, pero también esconde capas complejas de emoción, miedo y aprendizaje inconsciente. Callar por protección puede ser útil en ciertas situaciones, pero cuando se vuelve un patrón constante, empieza a moldear nuestra manera de relacionarnos y nuestra propia autoestima. Callar para mantener la paz tiene raíces profundas. Desde niños aprendemos que expresar ciertas emociones no es seguro, llorar puede ser criticado, quejarse puede ser ignorado, decir la verdad puede generar castigo. Así, nuestro cerebro aprende que la paz externa es más importante que la claridad interna. Crecemos internalizando que nuestras palabras pueden ser peligrosas o indeseables, y esa lección se repite en la vida adulta, donde preferimos ceder ante la armonía aparente antes que arriesgarnos a incomodar. El problema surge cuando este hábito nos desconecta de nosotros mismos. Cada vez que callamos por miedo a un conflicto, dejamos de honrar lo que sentimos y necesitamos. Esa represión silenciosa acumula resentimiento, ansiedad y confusión emocional, generando una tensión interna que, aunque invisible para los demás, nos acompaña y afecta nuestra manera de amar y relacionarnos. El silencio se convierte en un puente frágil que puede sostener la calma momentáneamente, pero no construye intimidad ni comprensión genuina. Aprender a equilibrar cuando callar y cuando expresarse es un arte. No se trata de explotar emocionalmente o herir a otros con la verdad, sino de encontrar formas de comunicar nuestras necesidades, emociones y límites desde la calma, la claridad y la responsabilidad emocional. A veces, escribir lo que sentimos antes de hablar, respirar profundamente antes de responder,
o elegir el momento adecuado para expresar una emoción difícil nos permite mantener la paz sin traicionarnos a nosotros mismos. Callar también puede ser un acto consciente y poderoso cuando lo elegimos deliberadamente, no por miedo. Puede convertirse en un espacio para la reflexión, la observación y la comprensión de lo que realmente sentimos. Cuando esta pausa es voluntaria, nos brinda perspectiva, nos conecta con nuestra sabiduría interna y nos permite responder desde la conciencia en lugar de reaccionar desde la emoción cruda. En definitiva, el silencio para mantener la paz no es simplemente ausencia de palabras. Es un equilibrio delicado entre proteger la relación y honrar nuestra verdad. Aprender a navegar este terreno nos enseña sobre límites, respeto mutuo y autocuidado emocional, y nos permite construir relaciones más auténticas, donde la paz externa no se logra a costa de nuestro bienestar interno. La desconexión emocional, señales tempranas. A menudo, no es un gran evento lo que nos indica que estamos emocionalmente desconectados, sino una serie de pequeños gestos, hábitos y silencios que pasan desapercibidos hasta que se acumulan. La desconexión emocional no surge de la noche a la mañana, se desarrolla lentamente, como un hilo que se va tejiendo entre nosotros y los demás, hasta que descubrimos que estamos viviendo al margen de nuestras emociones y de las necesidades de quienes nos rodean. Reconocer las señales tempranas es fundamental para evitar que esta desconexión se convierta en un patrón profundo que afecta nuestras relaciones y nuestro bienestar. Entre las primeras señales está la sensación de distancia interior. Aunque estés rodeado de personas, puedes sentirte aislado, como si observaras la vida desde fuera. La risa, la alegría y la tristeza de los demás parecen pertenecer a otro mundo, y tú permaneces en una especie de burbuja donde tus propias emociones se amortiguan. Esta distancia es una forma de autoprotección. Al mantenerte desconectado, evitas el dolor, el rechazo o la vulnerabilidad. Pero a largo plazo, esta estrategia deja un vacío que nada ni nadie puede llenar. Otra señal temprana es la dificultad para identificar lo que sientes. Puedes describir los hechos, recordar los eventos y analizar situaciones, pero cuando se trata de tus emociones, hay un vacío o confusión. La mente puede volverse rápida para justificar o racionalizar, evitando el contacto con el núcleo emocional que te conecta con tu esencia y con los demás. Esta desconexión se refleja también en los cuerpos, tensión muscular, respiración superficial o sensación de frío emocional son manifestaciones físicas de un distanciamiento interno que no siempre reconocemos. El desinterés aparente por conflictos o conversaciones profundas también es un indicador. No porque no importen, sino porque tu mente se protege evitando la exposición. Puedes notar que evitas hablar de lo que realmente te duele o te mueve, postergando la intimidad y la cercanía. Esta conducta, aunque parezca prudente, limita la conexión genuina y genera relaciones superficiales donde la verdadera esencia no se comparte. Detectar estas señales temprano es un regalo que te haces a ti mismo. Implica observar sin juzgar, reconocer los patrones que te alejan de tu mundo emocional y darte permiso para reconectar. La desconexión emocional no es un fallo, sino un mecanismo de defensa aprendido, y al identificarlo, puedes empezar a recuperar la presencia interna, la autenticidad y la capacidad de sentir plenamente. Reparar esta desconexión requiere práctica y paciencia. Escuchar tus emociones, nombrarlas, permitirte sentir incluso la incomodidad y expresarlas con quienes confías, son pasos que reconstruyen el puente entre tu mundo interno y el externo. Con cada pequeño gesto de conciencia, vuelves a ti mismo, te acercas a los demás y creas relaciones más sanas y profundas. El resentimiento como marcador de necesidades no dichas. El resentimiento no aparece de la nada. Es una señal silenciosa de que algo en nuestras necesidades emocionales no ha sido atendido, escuchado o reconocido.
No siempre es un grito explosivo, muchas veces se manifiesta como un murmullo interno, una sensación de frustración constante, un peso que se acumula sin que sepamos exactamente de dónde viene. Entender el resentimiento como un marcador de necesidades no expresadas nos permite transformarlo en una herramienta de autoconocimiento y crecimiento emocional, en lugar de permitir que se convierta en un veneno que contamina nuestras relaciones y nuestra percepción de la vida. Detrás del resentimiento suele haber necesidades claras, la necesidad de ser escuchado, de sentirse valorado, de recibir afecto o consideración. Cuando estas necesidades no se comunican o no son reconocidas, la mente busca maneras de manifestar la insatisfacción. La emoción se convierte en un mensaje que intenta llamar nuestra atención: estoy aquí y necesito algo que no estoy recibiendo. Si ignoramos estos signos, el resentimiento crece y se infiltra en la manera en que nos relacionamos con los demás, afectando nuestra paciencia, nuestra empatía y nuestra capacidad de disfrutar la cercanía emocional. Es importante notar que el resentimiento rara vez se dirige únicamente hacia otros. Gran parte del tiempo, nos sentimos molestos con nosotros mismos, con nuestra incapacidad para expresar lo que necesitamos o con la tolerancia excesiva que hemos tenido frente a la injusticia o la indiferencia. Esta introspección revela que el resentimiento es, en esencia, un reflejo de la desconexión con nuestras propias necesidades. Aprender a escucharlo implica detenernos, identificar qué está queriendo comunicarnos y reconocer su origen sin culpar de manera automática a los demás. Otro aspecto a considerar es cómo el resentimiento se filtra en la vida cotidiana. Puede aparecer como irritabilidad ante comentarios mínimos, silencios prolongados, sarcasmo o rechazo pasivo. A menudo lo disfrazamos de razón o justificamos nuestra actitud con argumentos racionales, pero en el fondo es un eco de lo que hemos dejado de pedir, de expresar o de cuidar. Comprenderlo como un indicador de necesidades nos da la oportunidad de transformar la relación con nosotros mismos y con los demás. Cada vez que reconocemos y actuamos sobre estas necesidades, reducimos el resentimiento y abrimos espacio para la conexión genuina. Finalmente, el resentimiento no desaparece con voluntad ni con pasar página. Requiere atención consciente, comunicación auténtica y un compromiso con nuestras emociones. Al ver el resentimiento como un marcador, podemos convertirlo en un mapa emocional que nos guía hacia lo que necesitamos, hacia la autenticidad en la relación, y hacia relaciones más sanas donde el malestar se convierte en aprendizaje y la voz de nuestras necesidades deja de estar silenciada. La herida que se activa en cada malentendido. Cada malentendido en nuestras relaciones actúa como un espejo que refleja heridas antiguas. No siempre reaccionamos al presente, sino a ecos de experiencias pasadas que se alojan en nuestra memoria emocional. Una frase dicha con ligereza, un gesto percibido como indiferente o un silencio que interpretamos como rechazo pueden despertar viejas inseguridades y patrones de dolor que creíamos superados. Estas heridas no desaparecen solo con tiempo, permanecen latentes, esperando el momento en que algo las reactive, y en ese instante nos sentimos heridos de manera desproporcionada respecto a lo que ocurre realmente. La activación de estas heridas suele ser automática. Nuestra mente no distingue entre un conflicto presente y uno pasado. La emoción que sentimos responde más al recuerdo doloroso que a la situación concreta. Por eso, alguien puede herirnos sin intención y aún así sentimos que nos atraviesa con su acción o palabra. Aprender a reconocer esta activación es clave. Nos permite separar la realidad del pasado proyectado sobre el presente y nos da la oportunidad de responder con conciencia en lugar de reaccionar desde la emoción cruda. Cada malentendido puede convertirse en un indicador de nuestras vulnerabilidades. Tal vez nos duele que alguien no nos haya escuchado, pero lo que realmente se activa es la herida de abandono infantil. O sentimos enfado ante una crítica, cuando en realidad lo que surge es el eco de una humillación que marcó nuestra autoestima.
Comprender esto nos ayuda a desactivar la reacción automática y nos permite acercarnos a la otra persona con empatía, sabiendo que el conflicto visible muchas veces es solo la punta del iceberg de emociones no resueltas. El proceso no es sencillo. Requiere autoobservación constante y una disposición a mirar dentro de nosotros mismos, sin culpar al otro ni negarnos lo que sentimos. Cada vez que logramos identificar la herida que se activa, damos un paso hacia la autonomía emocional, dejamos de ser esclavos de reacciones automáticas y comenzamos a responder desde un lugar de conciencia y claridad. Esto también mejora la comunicación. Cuando explicamos nuestras emociones sin proyectar culpas, abrimos la puerta a la comprensión mutua y reducimos la frecuencia e intensidad de los malentendidos. Finalmente, entender que los malentendidos activan heridas no significa que debamos justificarlos como inevitables o resignarnos a sufrir. Es, más bien, una invitación a ser conscientes de nuestro propio mapa emocional. Cada conflicto es una oportunidad para sanar, para observar cómo nuestras heridas moldean nuestras relaciones y para practicar la paciencia, la autocompasión y la empatía. Aprender a leer estas señales nos permite relacionarnos desde un lugar más sano, donde las heridas son reconocidas y atendidas, y no la causa silenciosa de distancia y dolor. La búsqueda de validación sin fin. Desde que somos pequeños, aprendemos a buscar señales externas que nos confirmen que somos queridos, valiosos y aceptados. Esta necesidad, natural y necesaria en la infancia, puede convertirse en un patrón automático cuando llegamos a la adultez, transformándose en una búsqueda constante de aprobación. La mente se acostumbra a medir el propio valor a través de los ojos de los demás, esperando que gestos, palabras o actitudes externas sirvan como garantía de que somos suficientes. El problema surge cuando esta búsqueda se vuelve infinita. No importa cuántas veces recibamos elogios, afecto o reconocimiento, nunca es suficiente para llenar el vacío interno que permanece abierto desde las experiencias tempranas. La validación externa puede manifestarse de formas muy sutiles: un me gusta en redes sociales, un comentario positivo, un cumplido casual. Cada uno de estos estímulos funciona como un pequeño refuerzo, pero su efecto es temporal y efímero. La mente, acostumbrada a depender de ellos, desarrolla una especie de adicción emocional. Cada validación se convierte en un breve alivio, seguido de una sensación de vacío que nos impulsa a buscar más una y otra vez. Este ciclo puede afectar la autoestima, la toma de decisiones y la calidad de nuestras relaciones, porque terminamos priorizando lo que otros piensan por encima de lo que realmente necesitamos o sentimos. El origen de este patrón suele estar ligado a la infancia. Tal vez crecimos en un entorno donde el afecto era condicional, donde la aprobación de los cuidadores era difícil de obtener, o donde ciertas emociones eran desvalorizadas. Cuando el niño interior aprende que el amor y la atención dependen de comportamientos o logros, esa lección se interioriza y persiste, transformándose en un patrón de dependencia emocional en la adultez. Cada situación donde sentimos que no somos suficientemente reconocidos activa ese aprendizaje, reforzando la necesidad de buscar confirmación fuera de nosotros. Reconocer la búsqueda de validación es el primer paso para liberarse de ella. Observando cuando nuestras decisiones, emociones o comportamientos dependen del juicio de otros, podemos empezar a tomar conciencia de los propios valores. Practicar la autoaceptación y aprender a validar las emociones internas nos permite dejar de depender exclusivamente de la aprobación externa. Esto no significa volverse indiferente a los demás, sino equilibrar la percepción de uno mismo con fuentes internas de reconocimiento, cultivando una autoestima estable. Transformar este patrón requiere paciencia. Implica reconocer que buscamos aprobación, reflexionar sobre su origen y elegir responder desde la autonomía emocional. Con el tiempo, la mente se acostumbra a confiar en su propio criterio, a valorar sus emociones y a encontrar seguridad.
La búsqueda sin fin se reemplaza por una validación interna sólida, donde el amor propio se convierte en el fundamento de todas las relaciones. La diferencia entre intimidad y fusión. En las relaciones, la línea que separa la intimidad de la fusión suele ser muy sutil, y muchas veces la confundimos con amor profundo. La intimidad auténtica se construye sobre la base de la autonomía, el respeto mutuo y la aceptación de la individualidad de cada persona. Es la capacidad de acercarse emocionalmente, de compartir pensamientos, emociones y deseos, sin perder de vista quién eres ni depender completamente del otro para sentirte completo. La fusión, por otro lado, se da cuando los límites personales se diluyen, las emociones, decisiones y expectativas de la pareja se entremezclan de tal manera que la individualidad se pierde y la relación empieza a definir nuestra identidad más que complementarla. La intimidad saludable permite que cada persona crezca dentro de la relación. Compartir vulnerabilidades, sueños y temores se convierte en un acto de conexión, no de necesidad. La fusión, en cambio, surge del miedo a la soledad, de la ansiedad por ser abandonado o de patrones de apego inseguros. En este escenario, amar a alguien se transforma en un intento de llenar vacíos internos o en la necesidad de aprobación constante. Cada gesto, palabra o ausencia del otro se percibe como una amenaza, y la relación se vuelve un campo de tensión donde ambos miembros pueden sentirse atrapados o desbordados. El apego ansioso tiende a favorecer la fusión, porque existe una urgencia de estar constantemente conectados, de anticipar las reacciones del otro y de asegurarse de que la relación siga intacta. La dependencia emocional se instala sin que nos demos cuenta, y los límites se vuelven borrosos, los deseos propios se subordinan, las decisiones se consultan continuamente y la autoestima queda atada a la disponibilidad emocional de la pareja. Por otro lado, la intimidad se cultiva desde la seguridad interna, desde la confianza en que no necesitamos que el otro nos complete para sentirnos valiosos. Se trata de compartir y abrirse sin perder la esencia de quién eres. Reconocer la diferencia entre intimidad y fusión implica observar patrones de pensamiento y comportamiento. ¿Buscas la cercanía para crecer y disfrutar o para sentirte seguro y aprobado? ¿Sientes que tus emociones dependen de las del otro o puedes experimentarlas y regularlas desde tu interior? La intimidad requiere comunicación abierta, respeto a los límites, tiempo individual y aceptación de la diversidad emocional de cada miembro de la pareja. La fusión, en cambio, se manifiesta en la absorción de la identidad ajena, la presión por conformidad y la dificultad de establecer límites claros. Aprender a diferenciar estos dos modos de relacionarse permite establecer vínculos más sanos y duraderos. La intimidad auténtica es un espacio donde ambos pueden ser vulnerables, crecer y evolucionar, sin perder la individualidad ni depender de la otra persona para sentirse completos. El silencio de la infancia, emociones no expresadas. El silencio de la infancia no es solo ausencia de palabras, sino también la represión de emociones que nunca fueron escuchadas, validadas o comprendidas. Muchos niños aprenden que mostrar tristeza, miedo, enojo o frustración trae consecuencias, desaprobación, burlas, abandono emocional o castigo. Con el tiempo, ese patrón se internaliza y la mente aprende que ciertos sentimientos deben permanecer ocultos. Así, se forma un archivo secreto de emociones no expresadas, que influye en la manera de vincularse, percibir el amor y entender el mundo. Estas emociones retenidas no desaparecen, se almacenan en la memoria corporal y en los patrones de pensamiento. El niño que aprende a callar ante la ira puede desarrollar, de adulto, dificultad para expresar molestia o establecer límites. Quien reprime la tristeza puede tener problemas para mostrar vulnerabilidad, buscando siempre aparentar fortaleza o indiferencia.
Incluso el miedo a ser juzgado o rechazado por sentir algo puede volverse tan automático que la persona ni siquiera reconoce sus propias emociones hasta que surgen en momentos de tensión, con fuerza desproporcionada. El silencio de la infancia no solo condiciona la expresión emocional, sino también la percepción de uno mismo y de los demás. El amor puede sentirse distante, la cercanía amenazante y la validación siempre ajena. Este patrón tiene repercusiones directas en la vida adulta y en las relaciones. Una persona que no aprendió a nombrar y procesar sus emociones puede caer en conductas de evitación, dependencia o exageración emocional, intentando llenar los vacíos que el silencio creó. La intimidad se vuelve complicada porque el cuerpo y la mente responden con alerta ante cualquier señal de juicio o rechazo, incluso en vínculos seguros. Además, estas emociones no expresadas pueden generar ansiedad, insomnio, tensiones físicas o una sensación persistente de incompletitud, como si algo fundamental quedara siempre fuera de alcance. Superar este patrón no significa revivir dolor, sino reconocer lo que fue silenciado y ofrecerlo validación. Implica aprender a nombrar las emociones, sentirlas en el cuerpo y expresarlas de manera segura. La escritura, la meditación, la terapia o conversaciones conscientes con personas de confianza son herramientas que ayudan a poner palabras a lo que quedó callado. Con práctica, el silencio de la infancia puede transformarse en un lenguaje emocional consciente, permitiendo que los sentimientos fluyan, se comprendan y se integren. Así, la capacidad de vincularse, de dar y recibir amor y de enfrentar la vida con autenticidad se expande, liberando la carga de aquello que nunca se dijo y abriendo paso a la conexión profunda con uno mismo y con los demás. Cuando temes el conflicto por experiencias tempranas. El miedo al conflicto no suele surgir de la nada, muchas veces es un reflejo de experiencias tempranas. Los niños que crecieron en ambientes donde los desacuerdos eran intensos, impredecibles o castigados, aprenden a evitar confrontaciones para protegerse. Cada discusión podía traer consecuencias emocionales fuertes, gritos, desaprobación, rechazo o incluso abandono temporal. Con el tiempo, esta alerta constante ante cualquier signo de desacuerdo se transforma en un patrón automático, se teme expresar opiniones, necesidades o límites, y se prioriza la armonía superficial sobre la autenticidad. Este miedo se manifiesta de distintas maneras en la adultez. Algunos optan por callar, por complacer a otros o por ceder incluso cuando saben que sus derechos o deseos están en juego. Otros evitan relaciones, trabajos o situaciones donde anticipan conflicto, buscando entornos seguros aunque limitantes. La mente recuerda cómo era el peligro en la infancia y actúa como si cada desacuerdo actual pudiera desencadenar el mismo nivel de amenaza emocional. Esta hipersensibilidad emocional puede generar ansiedad, resentimiento y sentimientos de insuficiencia, porque aunque la amenaza real es menor, el cuerpo y la mente reaccionan como si fuera extrema. El miedo al conflicto no solo afecta la relación con los demás, sino también con uno mismo. Reprimir emociones, deseos o límites genera tensión interna, el cuerpo acumula estrés, la mente se llena de pensamientos de evasión y la autoestima se ve socavada por la sensación de no ser suficiente o no poder enfrentar nada. Las relaciones se vuelven superficiales o desequilibradas, y la persona puede sentirse atrapada en un ciclo de complacencia y frustración silenciosa. Superar este patrón implica aprender a diferenciar entre el peligro real y la amenaza aprendida. Implica practicar la expresión emocional gradual, comunicarse con claridad y establecer límites sin culpa, y aceptar que el desacuerdo no siempre es dañino. Herramientas como la atención plena, la respiración consciente y la autoobservación ayudan a reconocer cuando el miedo surge por viejas experiencias y no por la situación presente. Con práctica, es posible enfrentar conflictos desde la calma y la seguridad interna, transformar la forma en que nos relacionamos y descubrir que expresar necesidades y opiniones no destruye vínculos, sino que los fortalece.
Aprender a manejar el conflicto desde la conciencia convierte cada interacción en una oportunidad de conexión auténtica en lugar de un riesgo de daño emocional. La necesidad de seguridad, el núcleo del apego humano. La seguridad emocional es una de las necesidades más profundas del ser humano, aunque muchas veces no la reconocemos de forma consciente. No se trata solo de sentirse protegido físicamente, sino de saber que, en los momentos vulnerables, hay alguien que responde, que se mantiene presente y disponible. Esta sensación, tan básica y tan silenciosa, se convierte en el centro de cómo nos relacionamos con los demás. Desde la infancia, el cuerpo aprende a identificar señales de seguridad. Un tono de voz calmado, una mirada atenta, un abrazo consistente. Cuando estas señales se repiten, el sistema nervioso comienza a funcionar desde un estado de calma. Se siente permitido explorar, equivocarse, expresar emociones y regresar al otro sin miedo. Este tipo de seguridad no elimina los desafíos, pero crea un punto de apoyo emocional desde el cual es posible manejarlos. En cambio, cuando la seguridad es inestable, el cuerpo entra en un patrón diferente. La mente aprende a anticipar riesgos, incluso cuando no existen. Empieza a interpretar pequeños gestos como amenazas, silencios como rechazo o distancia como abandono. No porque la persona sea dramática o sensible, sino porque el sistema emocional fue entrenado desde temprano a sobrevivir, no a confiar. La inseguridad emocional convierte lo cotidiano en un terreno incierto, donde cualquier cambio puede sentirse como una pérdida. Es curioso cómo la necesidad de seguridad no desaparece con la edad. Crecemos, maduramos, nos volvemos independientes, pero una parte de nosotros sigue buscando un lugar donde bajar la guardia. A veces lo buscamos en una pareja, en un amigo, en una rutina o incluso en hábitos que, aunque no sean sanos, dan una sensación temporal de estabilidad. Todos necesitamos sentir que pertenecemos a algo, que nuestras emociones son válidas y que no estamos solos en lo que sentimos. Muchas dificultades en las relaciones surgen cuando esta necesidad básica no se reconoce. Dos personas pueden quererse, pero si una de ellas siente que el vínculo no es estable, reaccionará desde el miedo, presionando, alejándose, sobreexigiendo o escondiendo su vulnerabilidad. No es falta de amor, es falta de seguridad. Y sin esa base, incluso las intenciones más nobles se confunden. Comprender que la seguridad emocional es un pilar permite ver el amor desde otra perspectiva. No se trata de perfección, ni de estar de acuerdo siempre. Se trata de consistencia, de presencia, de señales pequeñas pero constantes que le dicen al otro, estoy aquí. Cuando existe seguridad, la conexión se vuelve más ligera. La comunicación fluye, los conflictos se resuelven con menos desgaste y la intimidad crece sin sentirse una amenaza. Buscar seguridad no es debilidad. Es naturaleza humana. Y reconocer esa necesidad, sin juzgarla y sin negarla, es un paso esencial para construir relaciones más estables, más conscientes y más pacíficas.